¿Dónde está tu madre?, preguntó mi hermano, asustado, entrando con las bolsas de regalo el día de Navidad. La desalojé. Ella solo ocupaba espacio aquí, se rió mi hijo. Mi nuera estaba sentada en el sofá como la dueña de todo. Mi hermano, un hombre serio, juez federal, tomó el teléfono e hizo una llamada rápida. Momentos después, la vida de ellos se transformó en un verdadero caos. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó en esa noche de Navidad. Esta historia comenzó mucho antes, cuando yo todavía creía que el amor de una madre podía conquistar cualquier cosa, incluso la frialdad de un hijo que ya no me reconocía como la mujer que le dio la vida. La puerta se abrió con un golpe seco que hizo temblar el marco de madera. Ramón entró cargando 3 bolsas de regalo envueltas en papel dorado y rojo, con lazos brillantes que reflejaban las luces del árbol de Navidad que parpadeaban en la esquina de la sala. Su rostro traía esa expresión serena que siempre lo caracterizaba, esa calma de hombre que había pasado 30 años detrás de un escritorio de roble oscuro, dictando sentencias, escuchando testimonios, separando la verdad de la mentira con la precisión de un cirujano. Mi hermano menor. Mi protector desde que éramos niños en aquel pueblo polvoriento cerca de Guadalajara, cuando él me defendía de los niños que se burlaban de mis trenzas desparejas y mis zapatos remendados. Ramón, Ramón, siempre Ramón. El hombre que nunca levantaba la voz, pero que con una sola mirada podía hacer que cualquier mentiroso bajara los ojos. El hombre que había prometido a nuestros padres, en su lecho de muerte, que cuidaría de mí si algo malo me pasaba. Y ahora estaba aquí, en esta casa que yo misma había comprado con el dinero de mi dolor, con el dinero manchado de sangre de mi esposo muerto. «Feliz Navidad», dijo con esa voz grave que siempre me hacía sentir segura. «Traje los regalos para todos. ¿Dónde está Otilia? ¿Dónde está mi hermana?». El silencio que siguió fue tan pesado que podría haber aplastado el piso de cerámica. Daniel estaba de pie junto a la ventana grande que daba al jardín delantero, ese jardín que yo había plantado con mis propias manos cuando nos mudamos aquí hace 15 años, cuando él todavía me llamaba mamá con cariño y no con ese tono distante que adoptó después de casarse. Llevaba puesta una camisa blanca impecable, pantalones de vestir negros, zapatos brillantes que probablemente costaban más que todo mi guardarropa junto. Mi hijo. Mi Daniel. El niño que había llorado en mis brazos cuando su padre murió aplastado por esas vigas de acero en la construcción. El adolescente que había jurado que siempre me cuidaría, que nunca me dejaría sola, que yo era lo más importante de su vida. Ese Daniel ya no existía. El hombre que estaba frente a Ramón era un extraño con el rostro de mi hijo. Daniel giró lentamente, y en sus labios había una sonrisa. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una sonrisa que me heló la sangre cuando la vi por primera vez, hace apenas 2 horas, cuando me arrojó mis cosas en bolsas de plástico negro y me dijo que me fuera. Una sonrisa que decía que él había ganado algo, que había logrado liberarse de una carga, que finalmente era libre. La desalojé, dijo con esa tranquilidad espantosa, como quien habla del clima. Ella solo ocupaba espacio aquí. Las bolsas de regalo cayeron de las manos de Ramón. El ruido fue sordo, amortiguado por la alfombra cara que Cecilia había elegido hace 6 meses, esa alfombra de color crema que yo no podía pisar con mis pantuflas viejas porque ella decía que las manchaba. Los lazos dorados se deshicieron y uno de los paquetes se abrió parcialmente, dejando ver la esquina de una caja de color púrpura. ¿Qué dijiste? La voz de Ramón salió baja, peligrosamente baja. Esa voz que yo conocía. Esa voz que había precedido a sentencias de 30 años de prisión. Esa voz que significaba que algo terrible estaba por suceder. Y entonces Cecilia se movió. Mi nuera. La mujer que había entrado a esta casa hace 5 años con una sonrisa dulce y palabras amables, llamándome mamá Otilia con voz suave, pidiéndome consejos de cocina, abrazándome en las mañanas. La mujer que se había transformado en mi verdugo silencioso, en la arquitecta de mi destrucción, en la serpiente que susurraba veneno en el oído de mi hijo cada noche hasta que él ya no pudo ver a su propia madre con los ojos del amor. Cecilia se levantó del sofá grande de cuero color café, ese sofá que yo había elegido cuando todavía tenía voz en esta casa, cuando todavía se me consultaba sobre las decisiones, cuando todavía era tratada como la dueña y no como la intrusa. Llevaba un vestido rojo ceñido que marcaba su figura delgada, tacones altos que repiqueteaban contra el piso, el cabello negro recogido en un moño elegante. 38 años. Hermosa. Calculadora. Despiadada. Ramón, qué sorpresa,
dijo con esa voz melosa que yo había aprendido a detestar. No sabíamos que vendrías tan temprano. La cena no está lista todavía. ¿Dónde está Otilia? Ramón no la miraba a ella. Sus ojos estaban clavados en Daniel, esos ojos oscuros que habían visto todas las mentiras posibles en una sala de tribunal. ¿Dónde está mi hermana? Daniel se encogió de hombros. Ese gesto casual, indiferente, como si estuviéramos hablando de una empleada doméstica y no de su madre. Como si yo fuera algo desechable. Como si los 68 años de mi vida no significaran nada. Como si las noches en vela cuando él tenía fiebre, los trabajos dobles que hice para pagarle la universidad, las lágrimas que derramé rogando a Dios que lo protegiera, todo eso pudiera borrarse con un movimiento de hombros. Ya te lo dije, tío. La desalojé. Esta es mi casa ahora. Cecilia y yo necesitamos nuestro espacio. Vamos a recibir invitados importantes esta noche, gente de negocios, clientes potenciales. No podemos tener a mamá aquí haciendo sus cosas de vieja, molestando, ocupando espacio. Es mejor así. Para todos. Para todos. Como si yo hubiera estado de acuerdo. Como si me hubieran preguntado. Como si mi opinión importara la casa que yo misma había comprado con los $150,000 que me dieron cuando el cuerpo de mi esposo fue sacado de entre los escombros de ese edificio en construcción. $150,000 manchados de sangre y dolor. $150,000 que usé para comprar esta casa de 3 habitaciones con jardín porque quería que Daniel creciera en un lugar bonito, seguro, digno. Porque quería darle todo lo que yo nunca tuve. El rostro de Ramón cambió. Yo lo conocía lo suficientemente bien como para ver la transformación. La mandíbula se tensó. Los ojos se entrecerraron apenas 1 milímetro. Las manos, que habían estado relajadas a los costados, se cerraron en puños apretados. Pero su voz permaneció tranquila. Fría. Mortal. La desalojaste. A tu propia madre. A Otilia Gutiérrez. A la mujer que te parió. A la mujer que trabajó 18 horas diarias para que tú pudieras ir a una universidad privada. A la mujer que vendió hasta sus anillos de matrimonio para pagarte el traje de tu graduación. Eran otros tiempos, tío. Daniel cruzó los brazos sobre el pecho. Ahora las cosas son diferentes. Yo tengo mi propia familia. Mis propias prioridades. Mamá estaba interfiriendo. Siempre con sus comentarios, sus quejas, sus necesidades. Ya no soy un niño. Necesito vivir mi vida. Cecilia se acercó a Daniel y puso una mano en su hombro. Un gesto posesivo. Un gesto que decía: este hombre es mío, esta casa es mía, esta victoria es mía. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa pequeña, triunfal. ¿Entiendes, Ramón?, dijo con voz suave. Es solo que Otilia y yo tenemos personalidades muy diferentes. Ella es de otra generación. No entiende cómo vivimos ahora. Y francamente, Daniel necesita concentrarse en su carrera, en hacer crecer el negocio. No puede estar preocupándose todo el tiempo por su mamá. Ramón dio un paso adelante. Solo uno. Pero ese paso hizo que Daniel retrocediera instintivamente. Porque Ramón Gutiérrez, juez federal retirado, hombre que había enfrentado a narcotraficantes en la corte, que había resistido intentos de soborno y amenazas de muerte, que había enviado a prisión a hombres 3 veces más grandes que él, tenía una presencia que llenaba cualquier habitación cuando se enojaba. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó. En este momento. ¿Dónde está Otilia? No lo sé. Daniel evitó su mirada. Se fue. La dejé en la esquina con sus cosas. Supongo que tomó un taxi o algo así. La dejaste en la esquina. En Nochebuena. Con sus cosas. A una mujer de 68 años. En la calle. Las palabras de Ramón no eran una pregunta. Eran una acusación. Cada palabra caía como un martillo golpeando metal. Ella tiene dinero, intervino Cecilia rápidamente. Le dimos algo de efectivo. Puede ir a un hotel. O con alguna amiga. No es como si la hubiéramos dejado desamparada. Ramón sacó su teléfono del bolsillo de su saco gris. Sus dedos se movieron sobre la pantalla con rapidez, marcando un número. Se llevó el aparato al oído. El silencio en la sala era absoluto.
Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo desde donde estaba, sentada en el asiento trasero del auto de Ramón, estacionado afuera de la casa, mirando todo a través de la ventana iluminada. Porque sí, yo estaba ahí. Ramón me había encontrado en esa esquina, sentada en el bordillo de la banqueta, con mis 3 bolsas negras de plástico a mi lado, llorando como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Me había subido a su auto, me había abrazado en silencio mientras yo empapaba su camisa con mis lágrimas, y luego me había dicho: quédate aquí, hermana. No entres. Solo déjame hablar con ellos. Necesito ver esto con mis propios ojos. Y ahora estaba viendo. Estaba escuchando a mi hijo reírse de haberme desalojado. Estaba viendo a mi nuera sentarse en mi sofá como si fuera una reina en su trono. Estaba viendo cómo la familia que yo había construido con mis manos destrozadas por el trabajo se desmoronaba en cenizas frente a mis ojos. Leandro, habló Ramón al teléfono. Soy yo. Necesito que vengas a esta dirección inmediatamente. Sí, ahora. Es urgente. Trae tu maletín. Y trae los papeles que te pedí que prepararas la semana pasada. Sí, esos. Los de Otilia Gutiérrez. Exactamente. Estaré esperando. Cortó la llamada. Guardó el teléfono. Y entonces miró a Daniel con una expresión que yo no le había visto nunca. Una expresión de desprecio absoluto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daniel, y por primera vez había un toque de nerviosismo en su voz. Tío, esto no es asunto tuyo. Esto es entre mamá y yo. Oh, es mi asunto, Daniel. Ramón habló con una calma terrible. Es completamente mi asunto. Porque cuando desalojas ilegalmente a una persona de su propia propiedad, cuando cometes abuso patrimonial contra un adulto mayor, cuando violas los derechos civiles de una mujer de 68 años, se convierte en mi asunto. Y más importante, se convierte en un asunto federal. ¿De qué estás hablando? La voz de Daniel subió una octava. Su propiedad. Esta es mi casa. Yo la compré. Yo pago las cuentas. Yo hice las remodelaciones. Mamá solo vivía aquí porque yo se lo permití. Por caridad. Por caridad. Esa palabra salió de la boca de mi hijo como si fuera lo más natural del mundo. Como si los 15 años que había vivido bajo este techo, cocinando, limpiando, cuidando de él cuando llegaba cansado del trabajo, planchando sus camisas a las 6 de la mañana para que luciera impecable en sus reuniones, todo eso hubiera sido un favor que él me hacía. Como si yo fuera una mendiga agradecida por las migajas de su generosidad. Ramón metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó una pequeña libreta negra de cuero y un bolígrafo plateado. Abrió la libreta en una página en blanco y comenzó a escribir. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales. Cada trazo del bolígrafo sobre el papel sonaba como un veredicto siendo escrito. Necesito que me digas algo, Daniel, dijo sin levantar la vista de la libreta. Esta casa. La que está en Avenida Robles, número 345. La casa de 3 habitaciones, 2 baños, garaje para 2 autos, jardín delantero y trasero. ¿Cuándo exactamente la compraste tú? Daniel miró a Cecilia. Ella le devolvió la mirada, y pude ver algo pasar entre ellos. Una comunicación silenciosa. Un momento de duda. El primer indicio de que quizás, solo quizás, no habían pensado en todos los detalles de su plan perfecto para deshacerse de mí. Hace 15 años, dijo Daniel finalmente. Cuando me gradué y conseguí mi primer trabajo en la firma de arquitectura. Mamá y yo la compramos juntos. Bueno, técnicamente yo la compré. Ella contribuyó con algo de dinero, pero el crédito estaba a mi nombre. Algo de dinero, repitió Ramón, escribiendo. ¿Cuánto exactamente fue ese algo de dinero? No lo recuerdo con exactitud. Daniel se movió incómodo. Fueron como 20 o 30 mil dólares, creo. Una contribución. Pero yo pagué el resto. Yo firmé el préstamo hipotecario. Yo he estado pagando las mensualidades todos estos años. 20 o 30 mil, Ramón asintió lentamente, como si estuviera considerando esta información con gran cuidado. Interesante. ¿Y tienes algún documento que respalde esta versión de los hechos? ¿Algún contrato? ¿Algún recibo? ¿Algún comprobante de transferencia bancaria de tu cuenta a la de Otilia para ese dinero de la compra? El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla.
Sus ojos buscaron a Cecilia nuevamente, pero ella estaba mirando hacia otro lado, estudiando sus uñas rojas perfectamente arregladas como si de repente fueran lo más fascinante del mundo. No necesito documentos, tío. Daniel trató de sonar firme, pero su voz tembló ligeramente. Esto fue hace 15 años. Fue un acuerdo familiar. Entre mamá y yo. No había necesidad de papeles formales. Además, ella vivió aquí gratis durante todo este tiempo. Sin pagar renta, sin pagar servicios, sin contribuir en nada. Yo diría que más que pagué cualquier contribución que ella hubiera hecho. Ramón dejó de escribir. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Daniel y sostuvieron la mirada hasta que mi hijo tuvo que desviar la suya hacia el piso de cerámica. Vivió gratis, dijo Ramón en voz baja. Tu madre vivió gratis. La mujer que preparaba tus comidas, que lavaba tu ropa, que limpiaba tu casa, que cuidaba de ti cuando estabas enfermo, que recibía a tus clientes cuando venían a reuniones aquí, que mantenía el jardín, que organizaba tus eventos sociales. Eso es vivir gratis en tu definición. Esas son cosas que cualquier madre hace, intervino Cecilia. Su voz había perdido la suavidad melosa y ahora sonaba filosa, defensiva. No es como si le hubiéramos pagado por ser ama de casa. Vivir aquí era su elección. Nadie la obligó. Ramón la ignoró completamente. Ni siquiera giró la cabeza en su dirección. Siguió mirando a Daniel con esa intensidad que hacía que la gente en las cortes confesara cosas que habían jurado mantener en secreto. Daniel, voy a preguntarte algo y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder. Porque tu respuesta va a determinar muchas cosas que van a pasar en los próximos minutos. La escritura de esta casa. El documento legal que certifica la propiedad. ¿Está a tu nombre solamente? ¿O está a nombre de tu madre también? Solo a mi nombre. Daniel respondió rápidamente, demasiado rápidamente. Como ya te dije, yo firmé el préstamo. Yo soy el dueño legal. Mamá solo contribuyó con algo de dinero como ayuda inicial, pero la propiedad siempre fue mía. Ramón asintió. Sacó su teléfono nuevamente. Tocó la pantalla varias veces, deslizó el dedo, amplió algo. Luego giró el teléfono hacia Daniel, mostrándole la pantalla. Entonces puedes explicarme qué es esto. Daniel se acercó, entornando los ojos para ver la pantalla. Yo no podía ver qué estaba mostrando Ramón desde donde me encontraba, sentada en el auto con las manos apretadas en mi regazo, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Pero podía ver la cara de Daniel. Podía ver cómo su expresión de confianza se desmoronaba lentamente, como un edificio cuyos cimientos acaban de ceder. Eso es. Su voz se apagó. Es la escritura de esta propiedad, completó Ramón. Descargada directamente de los archivos públicos del registro de la propiedad hace 2 horas, cuando Tilia me llamó llorando desde la esquina de tu calle. La escritura que muestra que esta casa, Avenida Robles número 345, fue comprada el 15 de agosto del año 2010 por la señora Otilia Gutiérrez, viuda de Gutiérrez, por la cantidad total de $150,000. Pagados en efectivo. Sin préstamo hipotecario. Sin financiamiento. Dinero en efectivo proveniente de la indemnización por muerte accidental en el trabajo de tu padre, Miguel Gutiérrez, quien falleció el 3 de marzo del 2010 cuando una viga de acero se desprendió en la obra donde trabajaba como supervisor. El color había desaparecido del rostro de Daniel. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. La escritura también muestra, continuó Ramón con voz implacable, que 3 meses después de la compra, el 11 de noviembre del 2010, Otilia Gutiérrez añadió a su hijo Daniel Gutiérrez como copropietario de la vivienda. No como propietario único. Como copropietario. 50% para cada uno. ¿Y sabes por qué hizo eso, Daniel? Porque ella quería que tuvieras seguridad. Quería que sintieras que esta era tu casa también. Quería darte la mitad de lo único que tenía de valor en este mundo, porque eso es lo que hacen las madres que aman a sus hijos. Dan. Siempre dan. No. Susurró Daniel. Eso no puede ser correcto. El banco me dijo. ¿Qué te dijo el banco? Preguntó Ramón. Que eras el único dueño. Que tu nombre era el único en los documentos. ¿Es eso lo que te dijeron? ¿O es eso lo que quisiste escuchar porque te convenía más? Yo no sabía. Daniel negó con la cabeza. Nunca vi esos papeles.
Mamá se encargó de todo el papeleo. Yo solo firmé donde ella me pidió que firmara. Exacto, dijo Ramón. Firmaste donde ella te pidió. Firmaste documentos que probablemente ni siquiera leíste porque confiabas en tu madre. Porque sabías que ella nunca haría nada que te perjudicara. Y ahora, 15 años después, la desalojas de la casa que ella compró con el dinero de la muerte de tu padre. La echas a la calle como si fuera basura. Le dices que solo ocupaba espacio. Ramón guardó el teléfono. Cerró la libreta negra. Guardó el bolígrafo. Cada movimiento era preciso, controlado, pero yo podía ver la furia contenida en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Cecilia se había puesto de pie. Su cara estaba rígida, sus ojos duros como piedras negras. Esto no cambia nada, dijo con voz fría. Aunque Otilia sea copropietaria, Daniel también lo es. Él tiene derecho a vivir aquí. Y como su esposa, yo también. Si ella no quería estar aquí, si no le gustaba cómo vivíamos, podía haberse ido por su cuenta. Nadie la obligaba a quedarse. Nadie la obligaba a quedarse, repitió Ramón lentamente, como probando las palabras en su boca. Entonces me vas a explicar por qué la arrojaron a la calle con sus pertenencias en bolsas de basura. ¿Por qué no se le permitió llevarse sus muebles, sus fotos, sus recuerdos? ¿Por qué fue echada de su propia casa sin previo aviso, sin tiempo para hacer planes, sin siquiera la dignidad de empacar sus cosas apropiadamente? Ella tiene mitad de la casa, no toda la casa, contestó Cecilia. Puede vender su parte si quiere. Puede quedarse con el dinero. Pero no puede quedarse aquí interfiriendo en nuestro matrimonio, criticando cada cosa que hago, haciendo que Daniel se sienta culpable por querer vivir su propia vida. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la luz. No se trataba de espacio. No se trataba de que yo molestara. Se trataba de que Cecilia no soportaba tener testigos de cómo manipulaba a mi hijo. No soportaba tener a alguien que conocía a Daniel desde antes de que ella apareciera, alguien que recordaba al hombre bueno y cariñoso que él había sido, alguien que podía ver con claridad cómo ella lo estaba transformando en una versión cruel y fría de sí mismo. Ramón se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, hacia donde yo estaba sentada en su auto. Me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio iluminado. Y en ese momento, en la forma en que asintió levemente, supe que todo estaba por cambiar. Supe que mi hermano menor, ese niño que yo había protegido de los abusones del pueblo, ese hombre que había dedicado su vida a la justicia, estaba por hacer algo que haría que Daniel y Cecilia se arrepintieran de cada palabra cruel que me habían dicho. ¿Sabes qué es lo interesante de la ley, Daniel?, dijo Ramón sin voltearse de la ventana. Es que está diseñada para proteger a los vulnerables, a los ancianos, a los que no pueden defenderse solos. Y hay leyes muy específicas sobre abuso patrimonial contra adultos mayores, sobre desalojo ilegal, sobre apropiación indebida de bienes. Y las penas por violar esas leyes son bastante severas. Esto es ridículo, estalló Daniel. No puedes venir aquí a amenazarme. Soy tu sobrino. Esta es mi casa. Tengo derecho a decidir quién vive aquí y quién no. Tu casa, dijo Ramón girándose lentamente. 50% tu casa. Y acabas de cometer el error de desalojar a la otra copropietaria sin orden judicial, sin proceso legal, sin ningún fundamento más que tu propio egoísmo y la manipulación de tu esposa. Eso, querido sobrino, es un delito. Y no es solo un delito civil. Es un delito penal. El timbre de la puerta sonó. 3 tonos largos que resonaron en el silencio tenso de la sala. Ese debe ser Leandro, dijo Ramón caminando hacia la puerta principal. Mi abogado. Y notario público. Espero que no les importe que se una a nuestra pequeña reunión familiar. Daniel y Cecilia intercambiaron miradas de pánico. Ella dio un paso hacia adelante, su tacón resonando contra el piso como un disparo. Espera, Ramón. Su voz había perdido toda la suavidad anterior, ahora sonaba aguda, casi desesperada. No es necesario involucrar abogados. Esto es un asunto familiar. Podemos resolverlo entre nosotros. Tal vez actuamos precipitadamente. Quizás Otilia puede quedarse en la habitación de atrás por ahora, hasta que encontremos una solución que funcione para todos. Hasta que encuentren una solución que funcione para todos, repitió Ramón abriendo la puerta. Qué generoso de tu parte, Cecilia.
Permitir que la dueña de la casa viva en la habitación más pequeña de su propia propiedad. ¡Qué consideración tan extraordinaria! Un hombre alto entró a la sala cargando un maletín de cuero color café. Leandro Rosa. Yo lo conocía de las reuniones familiares, de las navidades pasadas cuando todavía éramos una familia de verdad. Tendría unos 55 años, cabello canoso peinado hacia atrás, traje gris impecable, corbata color vino. Sus ojos recorrieron la habitación con la rapidez de alguien acostumbrado a evaluar situaciones complejas en segundos. Buenas noches, saludó con voz profesional. Lamento interrumpir su celebración de Nochebuena, pero el señor Gutiérrez me informó que había una situación urgente que requería atención legal inmediata. Leandro, gracias por venir tan rápido. Ramón cerró la puerta detrás de él. Te presento a mi sobrino Daniel Gutiérrez y su esposa Cecilia Pérez de Gutiérrez. Ellos son los actuales ocupantes de la propiedad ubicada en Avenida Robles 345. Actuales ocupantes. No dueños. No residentes. Ocupantes. La palabra cayó en la sala como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad que alcanzaron cada rincón. Leandro colocó su maletín sobre la mesa de centro, esa mesa de vidrio que yo había limpiado miles de veces, donde había servido café a los invitados de Daniel, donde había puesto flores frescas cada semana durante 15 años. Abrió el maletín con movimientos precisos y sacó una carpeta color manila, varios documentos sujetos con clips y una tablet electrónica. Señor Gutiérrez, señora Pérez, comenzó Leandro con tono formal, estoy aquí en representación de la señora Otilia Gutiérrez, copropietaria legal de esta vivienda. Me han informado que esta noche, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, ustedes procedieron a remover a mi clienta de la propiedad sin su consentimiento, utilizando métodos que constituyen desalojo ilegal, coacción y posible violencia patrimonial contra un adulto mayor. Eso es una mentira. Daniel dio un paso adelante, sus manos convertidas en puños a los costados. Nadie la removió por la fuerza. Le pedimos que se fuera. Hay una diferencia. Ah, entonces admites que le pediste que se fuera. Leandro sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de su saco. ¿Te importa si grabo esta conversación? Es completamente legal en este estado siempre y cuando una de las partes de su consentimiento, y yo consiento. Para fines de documentación. Claro está. No vamos a decir nada más sin nuestro propio abogado presente, intervino Cecilia cruzándose de brazos. Es su derecho, asintió Leandro presionando el botón de grabación de todas formas. Sin embargo, debo informarles que ya tengo suficiente evidencia para proceder. Testimonios de vecinos que vieron a la señora Gutiérrez siendo escoltada fuera de la propiedad con sus pertenencias en bolsas de plástico. Mensajes de texto y correos electrónicos que documentan un patrón de abuso psicológico durante los últimos 6 meses. Y por supuesto, la escritura de propiedad que demuestra claramente que la señora Gutiérrez es copropietaria legal de este inmueble. Cecilia se había puesto visiblemente pálida. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al respaldo del sofá. ¿Qué mensajes?, preguntó con voz tensa. ¿Qué correos? Leandro sacó la tablet y deslizó el dedo sobre la pantalla. Oh, hay bastantes. Por ejemplo, este mensaje de texto que enviaste a Daniel el pasado 3 de octubre. Cito textualmente: ya no soporto tener a tu madre aquí. Se mete en todo. Critica cómo cocino, cómo limpio, cómo me visto. Necesitas elegir, Daniel. O ella se va, o me voy yo. Fin de la cita. Daniel giró hacia Cecilia con los ojos muy abiertos. ¿Le dijiste eso? Ella no respondió. Sus labios estaban apretados en una línea delgada, sus ojos fijos en el piso. O este otro, continuó Leandro, del 23 de noviembre. Estoy harta de que tu madre actúe como si esta fuera su casa. Le dije que no puede usar la sala cuando tenemos visitas. ¿Y tú qué haces? Nada. La defiendes. Necesitas poner límites o esto no va a funcionar. Deslizó de nuevo. Oh, y este es interesante. Del 10 de diciembre, hace apenas 4 días, Daniel, hablé con mi padre. Él tiene un contacto que puede conseguirnos los papeles para que la casa quede completamente a tu nombre. Nadie tiene que saber. Tu mamá ni siquiera entiende de estas cosas. Sería fácil. Fraude, dijo Ramón en voz baja. Conspiración para cometer fraude patrimonial. Cecilia,
Acabas de añadir varios años más a tu posible sentencia de prisión. Prisión. La voz de Daniel se quebró. Ramón, esto está yendo demasiado lejos. Somos familia. No puedes hacer esto. Familia. Ramón se acercó a Daniel hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Trataste a tu madre como basura. La echaste a la calle en Nochebuena. Le quitaste su dignidad, su hogar, su seguridad. Y ahora me hablas de familia. Dime, Daniel, ¿dónde estaba tu sentido de familia cuando pusiste las cosas de tu madre en bolsas de basura? ¿Dónde estaba tu respeto cuando le dijiste que solo ocupaba espacio? ¿Dónde estaba tu amor cuando la dejaste en la esquina sin importarte si tenía a dónde ir? Pero yo no podía seguir viendo todo esto desde el auto. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Mis manos temblaban. Abrí la puerta del auto. Bajé. Mis piernas apenas me sostenían después de horas de llorar, de sentir que mi mundo se derrumbaba, de preguntarme qué había hecho mal para merecer esto. Caminé por el sendero de piedra del jardín delantero. Ese jardín que yo había diseñado, donde había plantado los rosales que ahora florecían en tonos rojos y rosados bajo las luces navideñas. Subí los 3 escalones del porche. La puerta estaba entreabierta. Entré. Todos se voltearon a mirarme. Daniel se quedó paralizado, su rostro una máscara de shock y algo más, algo que quizás era vergüenza pero que llegaba demasiado tarde. Cecilia dejó escapar un pequeño grito ahogado. Leandro asintió respetuosamente en mi dirección. Y Ramón, mi querido hermano, me extendió la mano. Otilia, dijo suavemente. Pasa. Esta es tu casa. Yo caminé lentamente hacia el centro de la sala. Mis zapatos viejos sobre la alfombra cara que nunca pude pisar con mis pantuflas. Mi vestido simple, arrugado después de horas de estar sentada, tan diferente del vestido rojo ceñido de Cecilia. Mi cabello gris despeinado, mientras el de ella seguía perfectamente recogido en ese moño elegante. Pero yo tenía algo que ella nunca tendría. Yo tenía la dignidad de saber que nunca había hecho daño a propósito, que nunca había manipulado, que nunca había destruido una familia por ambición. Hola, mamá, susurró Daniel. Su voz sonaba como la de un niño pequeño asustado. Y por un momento, solo por un momento, mi corazón de madre quiso ablandarse. Quiso perdonar. Quiso extender los brazos y decirle que todo estaría bien, que podíamos arreglar esto, que seguía amándolo a pesar de todo. Porque eso es lo que hacen las madres. Perdonan lo imperdonable. Aman lo no amable. Se sacrifican una y otra vez hasta que no queda nada de ellas. Pero entonces recordé las palabras de Ramón hace apenas una hora, cuando me recogió de esa esquina fría. Hermana, me había dicho mientras yo lloraba en su hombro, llega un momento en la vida en que perdonar se convierte en permitir. Y permitir el abuso no es amor. Es autodestrucción. Tú le enseñaste a Daniel a ser bueno. Pero él eligió ser esto. Y las elecciones tienen consecuencias. Así que en lugar de abrazarlo, en lugar de consolarlo, en lugar de hacer lo que había hecho durante 68 años de mi vida, ceder y sacrificarme y desaparecer para ser felices a los demás, yo hice algo diferente. Algo que nunca había hecho antes. Levanté la cabeza. Enderecé la espalda. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Y dije con voz firme, una voz que no reconocía como mía porque nunca había tenido que usarla. No soy tu mamá en este momento, Daniel. En este momento soy Otilia Gutiérrez, copropietaria legal de esta propiedad. Y estoy aquí para informarte que quiero que tú y tu esposa desalojen mi casa en un plazo de 72 horas. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. El zumbido lejano del refrigerador. El sonido de mi propia respiración entrando y saliendo de mis pulmones. Mamá, no, Daniel negó con la cabeza. No puedes hacer esto. No puedes echarnos. ¿Dónde vamos a ir? Esta es nuestra casa también. Era nuestra casa, corregí. Era nuestra casa cuando nos respetábamos mutuamente. Cuando compartíamos el espacio con consideración. Cuando yo era tratada como un ser humano y no como un mueble viejo que estorba. Pero ustedes decidieron que yo no tenía lugar aquí. Que yo solo ocupaba espacio. Que sería mejor si desapareciera. Pues bien, aquí estoy. Y ahora son ustedes los que van a tener que encontrar otro lugar donde vivir. No puedes estar hablando en serio.
La voz de Cecilia había subido hasta convertirse casi en un chillido. Esta casa vale más de $300,000 ahora. Nosotros hemos invertido en ella. Las remodelaciones del baño costaron $25,000. La cocina nueva, $32,000. El sistema de aire acondicionado, $15,000. Eso es nuestro dinero. Nuestro trabajo. ¿Y quién autorizó esas remodelaciones?, preguntó Leandro consultando sus documentos. ¿Quién firmó los contratos? ¿Quién aprobó los gastos? Porque si se hicieron mejoras en una propiedad compartida sin el consentimiento por escrito de todos los copropietarios, eso es otra violación legal. Cecilia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron frenéticamente entre Daniel y Leandro, buscando una salida que no existía. Las remodelaciones fueron idea mía, dijo Daniel rápidamente. Yo las planeé. Yo contraté a los trabajadores. Mamá estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo, repetí sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Me preguntaste, Daniel. Me preguntaste si quería que arrancaran los azulejos que tu padre y yo habíamos elegido juntos para el baño. Me preguntaste si quería que cambiaran la cocina donde preparé miles de comidas para ti. Me preguntaste si estaba de acuerdo en destruir cada recuerdo de tu padre que existía en esta casa. Eran cosas viejas, murmuró él sin mirarme. Necesitaban actualizarse. Eran mis recuerdos. Mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Eran los últimos pedazos de tu padre que me quedaban. Los azulejos que él instaló con sus propias manos un sábado de julio, sudando bajo el sol porque quería que nuestro baño fuera perfecto. El gabinete de la cocina que construyó en su taller porque no podíamos pagar uno nuevo. La lámpara del comedor que me regaló en nuestro 10º aniversario. Todo eso fue reemplazado, botado, destruido como si no significara nada. Ramón puso una mano en mi hombro. Un gesto silencioso de apoyo. De fuerza. Yo respiré profundamente, tragándome las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Señora Gutiérrez, dijo Leandro con voz suave pero profesional. Necesito que me confirme algunas cosas para el registro legal. ¿Es cierto que usted compró esta propiedad el 15 de agosto del 2010 con el dinero de la indemnización por la muerte de su esposo Miguel Gutiérrez? Sí, respondí. $150,000. Cada centavo que me dieron por la vida de mi esposo. Lo usé para comprar esta casa porque quería que Daniel tuviera un hogar. Quería que tuviera seguridad. Quería que nunca pasara por lo que yo pasé cuando era niña, viviendo de casa en casa, sin un lugar que pudiera llamar mío. Y es cierto que 3 meses después añadió a su hijo como copropietario con 50% de participación. Sí, respondí sintiendo el peso de esa decisión ahora. Lo hice porque lo amaba. Porque pensé que era lo correcto. Porque una madre quiere dar todo a sus hijos, incluso cuando ese todo es lo único que tiene. Y en algún momento durante estos 15 años, usted firmó documentos cediendo su parte de la propiedad completamente a su hijo. No, dije firmemente. Nunca firmé nada así. Nunca cedí mi parte. Nunca renuncié a mi derecho sobre esta casa. Daniel se movió incómodo. Mamá, el abogado que vino hace como 6 meses. El que trajo esos papeles para actualizar la documentación de la casa. Tú firmaste. ¿Recuerdas? Dijiste que era solo papeleo rutinario. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Recordaba ese día. Un hombre con traje negro había venido. Cecilia estaba presente, sonriendo, siendo inusualmente amable conmigo. Daniel me había dicho que necesitaban actualizar algunos documentos por cuestiones de impuestos. Había papeles. Muchos papeles. Yo había firmado donde me indicaron porque confiaba en mi hijo. Porque nunca pensé que él sería capaz de engañarme. ¿Qué papeles eran esos, Daniel?, preguntó Ramón con voz peligrosamente calmada. Daniel tragó saliva. Eran para simplificar la propiedad. El abogado dijo que era mejor que la casa estuviera a nombre de una sola persona para efectos legales y de herencia. Dijo que mamá podía vivir aquí por el resto de su vida de todas formas, pero que legalmente sería más simple si yo era el único propietario registrado. Fraude, dijo Leandro sin levantar la voz. Obtención de firma mediante engaño. Despojo patrimonial. Abuso de confianza. Señor Gutiérrez, acaba de confesar varios delitos graves frente a un notario público y con grabación de audio. Yo no sabía.
La voz de Daniel sonaba desesperada ahora. Cecilia dijo que era lo correcto. Su padre conoce abogados. Él nos ayudó a organizar todo. Dijo que era por nuestro bien, por el bien de mamá también, que así ella no tendría que preocuparse por impuestos o papeles legales. Y tú le creíste, dije sintiendo como mi corazón se partía en 1000 pedazos nuevamente. Le creíste a ella. A una mujer que conociste hace 5 años. Y no me preguntaste a mí. A tu madre. A la mujer que te dio la vida. ¿No consideraste que quizás yo merecía saber qué estaba firmando? Que quizás yo tenía derecho a consultar con mi propio abogado antes de poner mi nombre en documentos que no entendía. Daniel se dejó caer en el sofá, su cabeza entre las manos. Cecilia permanecía de pie, rígida como una estatua, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Esos documentos, dijo Leandro, no tienen validez legal. Fueron obtenidos mediante engaño. Cualquier juez los anulará en cuanto los presente. La señora Gutiérrez sigue siendo copropietaria legal de esta casa con 50% de participación. Y como copropietaria, tiene todo el derecho de solicitar el desalojo de los otros ocupantes si existe evidencia de abuso, fraude o comportamiento que ponga en riesgo su bienestar. Entonces vamos a vender la casa, dijo Cecilia de repente, su voz fría y calculadora nuevamente. Si Otilia tiene 50%, podemos vender la propiedad y dividir el dinero. Ella se lleva su parte, nosotros la nuestra, y todos seguimos con nuestras vidas. Ramón rió. Fue una risa corta, sin humor. Esa es tu solución, Cecilia. Forzar a una mujer de 68 años a vender su casa, el único lugar que tiene en el mundo, para que tú y Daniel puedan quedarse con $150,000 e irse a vivir su vida perfecta. ¿Qué más quieren? Explotó Cecilia finalmente. ¿Qué quieren que hagamos? Que nos arrodillemos y pidamos perdón. Que vivamos el resto de nuestras vidas siendo castigados por un error. Ya entendimos. Nos equivocamos. Pero no pueden arruinar nuestras vidas por esto. Un error. Repetí lentamente. Llamas a esto un error. Como si hubieras derramado café en una camisa. Como si hubieras olvidado una cita. Me despojaste de mi hogar. Me humillaste. Me trataste como si yo no fuera nada. Me manipulaste para que firmara papeles que me quitaban mi propiedad. Planeaste robarme lo único que tenía. Y lo llamas un error. Yo no fui la que te trató mal, se defendió Cecilia. Yo solo estaba tratando de proteger mi matrimonio. De construir mi propia familia. No es mi culpa que tú no pudieras aceptar que Daniel tenía una nueva vida. No podía aceptar, dije sintiendo algo rompiéndose dentro de mí. No podía aceptar que mi hijo se casara. No podía aceptar que tuviera su propia vida. Eso es lo que piensas. Entonces déjame contarte algo, Cecilia. Cuando Daniel me presentó contigo hace 5 años, yo te recibí con los brazos abiertos. Yo te llamé hija. Yo te enseñé las recetas favoritas de Daniel. Yo te ayudé a planear tu boda. Yo gasté mis ahorros para pagarles la luna de miel que ustedes no podían costear porque acababan de comprar el auto nuevo. Yo te defendí cuando mi hermana Severina me dijo que veía algo falso en tu sonrisa. Mi voz subió, algo dentro de mí liberándose después de años de estar contenido. Yo te cuidé cuando tuviste gripe ese primer invierno. Yo te consolé cuando peleabas con tu madre. Yo te presté mi anillo de diamantes, el último regalo que me dio mi esposo antes de morir, para que lo usaras en una gala de la empresa de Daniel porque querías lucir elegante. Y tú nunca me lo devolviste. Dijiste que lo habías perdido. Pero yo vi ese anillo en tu dedo hace 3 meses en la cena de Acción de Gracias. Lo habías mandado a arreglar para que te quedara. Te quedaste con el anillo de mi esposo muerto y nunca dijiste nada. Cecilia palideció. Daniel la miró con los ojos muy abiertos. Eso no es cierto, tartamudeó Cecilia. Yo no. Si lo es, interrumpió Ramón. Yo también lo vi en esa cena. Iba a decir algo, pero Otilia me pidió que no lo hiciera. Dijo que no quería causar problemas. Que quizás había una explicación. Que no quería pelear en Acción de Gracias. Mi hermana ha pasado años tragándose el dolor, aceptando humillaciones, manteniéndose callada para mantener la paz. Y tú lo interpretaste como debilidad. Como permiso para seguir abusando. Leandro carraspeó, trayendo la atención de vuelta a los asuntos legales.
Señora Gutiérrez, basándome en toda esta información, en los testimonios que he escuchado esta noche y en los documentos que tengo en mi poder, mi recomendación profesional es la siguiente. Primero, necesitamos anular cualquier documento que usted haya firmado sin pleno conocimiento de las implicaciones. Segundo, necesitamos establecer formalmente sus derechos como copropietaria. Y tercero, necesitamos decidir si desea presentar cargos penales por fraude, despojo patrimonial y abuso contra adulto mayor. Cargos penales. La voz de Daniel sonó como un lamento. Mamá, no. Por favor. Puedo ir a prisión por esto. Mi carrera, mi reputación, todo estaría arruinado. Lo miré. A mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos. El niño que había consolado en las noches después de la muerte de su padre. El joven que había graduado con honores de la universidad gracias a mi trabajo en 2 empleos. El hombre que se había convertido en un extraño frente a mis ojos. Debiste pensar en eso antes, dije con una voz que apenas reconocía como mía. Debiste pensar en tu carrera antes de echarme a la calle. Debiste pensar en tu reputación antes de humillarme frente a tu esposa. Debiste pensar en las consecuencias antes de robarme mi hogar. Pero no hiciste nada de eso. Solo pensaste en ti mismo. En lo que tú querías. En lo que te convenía. Y ahora que hay consecuencias, ahora que tienes que enfrentar lo que hiciste, vienes a mí pidiendo misericordia. Soy tu hijo, susurró él, y había lágrimas en sus ojos. Eso tiene que significar algo. Significa todo, respondí sintiendo mis propias lágrimas amenazando con salir. Por eso duele tanto. Porque eres mi hijo. Porque yo te habría dado mi vida sin pensarlo 2 veces. Porque pasé 68 años amándote más que a nada en este mundo. Y tú elegiste a una mujer que conociste hace 5 años sobre la mujer que te dio la vida. Me volví hacia Leandro, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué pasa si presento cargos? Pregunté. ¿Qué pasa realmente? Leandro respiró profundo antes de responder. Despojo patrimonial mediante fraude es un delito grave en este estado. La pena puede ser de 2 a 8 años de prisión dependiendo del valor de la propiedad involucrada. Abuso contra adulto mayor agrega de 1 a 3 años adicionales. Y si se demuestra que hubo conspiración, es decir, que múltiples personas planearon estos actos juntas, Cecilia también enfrentaría cargos con sentencias similares. Cecilia dejó escapar un sonido ahogado. Se llevó las manos al pecho como si no pudiera respirar. Además, continuó Leandro, habría consecuencias civiles. Podrían ser demandados por daños y perjuicios. La licencia profesional de Daniel como arquitecto podría ser revocada. Sus bienes podrían ser embargados para pagar restitución. Y todo esto quedaría en su registro permanente, afectando futuras oportunidades de empleo, crédito, incluso donde pueden vivir. No, gimió Cecilia. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Nosotros no somos criminales. Somos buenas personas. Tenemos una vida. Tenemos planes. Vamos a tener hijos pronto. No pueden destruirnos así. Buenos planes, dije con amargura. Planes que incluían deshacerse de mí primero. Dime, Cecilia, ¿dónde iba a estar yo en esos planes familiares tuyos? ¿En qué geriátrico barato pensabas meterme cuando ya no pudieras usarme como sirvienta gratis? No era así, ella negó con la cabeza frenéticamente. Solo queríamos nuestro espacio. Solo queríamos privacidad. No íbamos a abandonarte. Íbamos a ayudarte a encontrar un buen lugar donde vivieras cómoda. Un buen lugar, repetí. Como la esquina de la calle donde me dejaron hoy. Esa clase de buen lugar. Ramón se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos buscaron los míos con una intensidad protectora. Hermana, dijo en voz baja pero firme. Sé que esto es difícil. Sé que es tu hijo. Pero necesitas entender algo. Si los dejas salirse con la suya ahora, si no hay consecuencias reales, esto solo empeorará. La gente como ellos no aprende de palabras. Aprende de acciones. De pérdidas reales. De dolor real. ¿Y qué pasa conmigo? Pregunté. ¿Qué clase de madre soy si mando a mi propio hijo a prisión? Eres una madre que finalmente se puso a sí misma primero, respondió Ramón. Eres una mujer que decidió que su dignidad vale más que la comodidad de otras personas.
Eres un ser humano que dijo basta. Miré a Daniel. Él estaba sentado en el sofá con la cabeza todavía entre las manos, sus hombros temblando. Cecilia estaba de pie detrás de él, sus uñas rojas clavándose en el respaldo del sofá, su rostro una mezcla de terror y rabia. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Algo fundamental y profundo. Toda mi vida había sido definida por ser madre. Por dar. Por sacrificarme. Por ponerme en último lugar. Había creído que eso era amor. Que eso era lo correcto. Que mi valor como persona dependía de cuánto podía soportar por el bien de otros. Pero mirando a mi hijo ahora, viendo cómo solo le importaba salvar su propia piel, viendo cómo no había ni una sola palabra de arrepentimiento genuino, solo miedo a las consecuencias, entendí algo que debía haber entendido hace años. El amor verdadero no destruye. El amor verdadero no anula. El amor verdadero no convierte a una persona en un fantasma en su propia vida. No voy a presentar cargos penales, dije finalmente. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas demasiado. Daniel levantó la cabeza, sus ojos brillando con esperanza. Pero levanté mi mano antes de que pudiera hablar. Todavía no. Hay condiciones. Me volví hacia Leandro. ¿Qué opciones tengo que no involucren cargos criminales, pero que protejan mis derechos? Leandro asintió, como si hubiera esperado esta pregunta. Varias opciones. Primera, podemos anular los documentos fraudulentos y restablecer formalmente su 50% de propiedad. Segunda, como copropietaria, puede solicitar una orden judicial de desalojo basada en las conductas abusivas documentadas. Tercera, puede demandar civilmente por daños y perjuicios sin presentar cargos penales. Y cuarta, puede forzar la venta de la propiedad y quedarse con su parte proporcional del valor actual. ¿Cuánto vale la casa ahora?, pregunté. Con las remodelaciones y el aumento del mercado inmobiliario, calculó Leandro consultando su tablet, probablemente entre 320 y 350 mil dólares. Eso significa que mi parte serían entre 160 y 175 mil dólares. Correcto. Pero la casa me costó 150 mil hace 15 años. Ellos invirtieron en remodelaciones sin mi permiso. ¿Por qué debería darles la mitad del valor aumentado cuando fue mi dinero el que compró la propiedad en primer lugar? Ese es un punto legal válido, concordó Leandro. Podríamos argumentar ante un juez que el valor base de 150 mil dólares debería ir completamente a usted como inversión original, y que solo el valor adicional debería dividirse. Eso le daría aproximadamente 200 mil dólares a usted y 150 mil a Daniel. Eso no es justo, estalló Cecilia. Nosotros hicimos todas las mejoras. Nosotros aumentamos el valor. Nosotros. Ustedes hicieron mejoras sin autorización en una propiedad que no les pertenecía completamente, interrumpió Ramón. Ese fue su error. En construcción ilegal o no autorizada sobre propiedad compartida, el beneficio generalmente va al propietario que no autorizó las mejoras. Así que en realidad, Otilia estaría siendo generosa al dejarles algo. Sentí una extraña sensación de poder. Por primera vez en años, quizás en décadas, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Que mis decisiones importaban. Que yo importaba. Aquí está lo que va a pasar, dije con voz firme. Leandro va a anular los documentos fraudulentos. Va a restablecer mi propiedad del 50% de esta casa. Luego vamos a poner la casa en venta. Mamá, no, Daniel se puso de pie. Este es nuestro hogar. ¿Dónde vamos a vivir? Deberías haber pensado en eso antes, respondí sin vacilación. Cuando me echaste, ¿dónde pensaste que yo iba a vivir? Cuando me dejaste en la calle, te preocupaste por mi hogar. Ahora es tu turno de sentir lo que se siente. La casa se vende, continué ignorando sus protestas. El dinero se divide como Leandro sugirió. Yo me quedo con 200 mil dólares. Ustedes con 150 mil. Con eso pueden comprar un departamento más pequeño, alquilar, lo que sea. No es mi problema. ¿Y si nos negamos a vender?, preguntó Cecilia con los dientes apretados. Entonces presento cargos penales, dije mirándola directamente a los ojos. Y los dos van a prisión. Y la casa será de todas formas vendida para pagar restitución y costos legales. Y no verán ni un centavo. Ustedes eligen. El silencio que siguió fue largo y pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj.
El viento afuera moviendo las ramas del árbol de Navidad que yo misma había decorado esa mañana, antes de que todo se derrumbara. La respiración agitada de Cecilia. El sonido de Daniel tratando de contener el llanto. «Hay algo más», dijo Leandro. «Señora Gutiérrez, usted mencionó un anillo. El anillo de diamantes de su difunto esposo que la señora Pérez tiene actualmente en su posesión». Cecilia instintivamente cubrió su mano izquierda con la derecha, escondiendo el anillo. «Ese anillo», continuó Leandro, «fue dado a la señora Pérez en préstamo, no como regalo. Su retención constituye apropiación indebida de propiedad ajena. El valor sentimental, aunque difícil de cuantificar en términos legales, es significativo. Recomiendo que sea devuelto inmediatamente». «No», Cecilia retrocedió. «Este anillo es mío. Otilia me lo dio. Te lo presté», corregí, «para una ocasión específica. Y nunca me lo devolviste». «Fue hace años», argumentó ella. «Si realmente lo querías de vuelta, hubieras dicho algo antes». «Lo hice», respondí sintiendo la rabia burbujeando. «Te lo pedí 3 veces. 3 veces te pregunté por mi anillo. Y cada vez me dijiste que seguías buscándolo, que estaba segura de que aparecería, que probablemente estaba en alguna caja de la mudanza. Mentiste. Durante años. Y ahora lo usas como si fuera tuyo». «Cecilia, quítate el anillo», dijo Daniel con voz cansada. «Por favor. Ya es suficiente». «No», ella cerró el puño con fuerza. «No voy a darle nada. Ella nos está quitando todo. Nuestra casa, nuestro futuro, nuestra dignidad. No voy a darle también esto». Ramón dio un paso adelante, su rostro serio como granito. «Cecilia Pérez de Gutiérrez, ese anillo es propiedad documentada de mi hermana. Fue comprado por su difunto esposo Miguel Gutiérrez el 12 de junio de 1983. Tengo la factura original. Tengo fotografías de Otilia usando ese anillo durante 30 años. Y tengo testigos que escucharon cuando ella te lo prestó hace 3 años para la gala de la empresa. Si no lo devuelves en este momento, añadiré robo a la lista de cargos potenciales». Las manos de Cecilia temblaban. Sus ojos se movían frenéticamente entre todos los presentes, buscando una salida, un aliado, cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero Daniel había apartado la mirada. Leandro la observaba con expresión neutral pero implacable. Ramón la miraba con el peso de 30 años de experiencia judicial. Y yo la miraba con el dolor de 3 años de mentiras acumuladas. Lentamente, con movimientos rígidos, se quitó el anillo. El diamante de medio quilate capturó la luz de las lámparas, brillando con el mismo fuego que tenía cuando Miguel me lo puso en el dedo hace 42 años, en nuestro 5º aniversario, después de ahorrar durante meses de su salario como obrero de construcción. Lo arrojó sobre la mesa de centro. El anillo rebotó una vez sobre el vidrio con un tintineo agudo antes de quedar inmóvil. «Tómalo», escupió con veneno en la voz. «Toma tu precioso anillo. Toma tu casa. Toma todo. Espero que te haga feliz vivir sola en tu victoria mientras tu hijo te odia por el resto de tu vida». Me acerqué a la mesa. Recogí el anillo. El metal todavía estaba tibio del calor de su piel. Lo sostuve en mi palma, sintiendo el peso familiar, recordando la sonrisa de Miguel cuando me lo dio, recordando cómo me había dicho que ese diamante era pequeño pero real, como nuestro amor, como nuestra vida juntos. Me puse el anillo en el dedo. Encajó perfectamente, como siempre lo había hecho. «No necesito que este anillo me haga feliz», dije mirando a Cecilia. «Ya me hace feliz. Porque me recuerda a un hombre que me amó de verdad. Que me respetó. Que nunca me hizo sentir que yo era menos que él. Y me recuerda que una vez fui amada por alguien que valoraba quién era yo, no lo que podía darle». Me volví hacia Daniel. Él estaba mirando el piso, incapaz de encontrar mis ojos. «Tu padre habría estado tan decepcionado de ti», dije en voz baja. «Él pasó su vida trabajando para darnos un futuro. Murió construyendo edificios para otras personas porque quería que tú tuvieras oportunidades que él nunca tuvo. Y tú usaste esas oportunidades para convertirte en alguien que echa a su propia madre a la calle». «Yo no quería», susurró Daniel. Yo solo quería que Cecilia fuera feliz. Ella decía que nunca podríamos ser realmente una familia mientras tú estuvieras aquí. Que siempre te pondrías primero. Que nunca tendría mi completa atención. Y yo pensé
pensé que si te ibas, todo sería mejor. Entonces tu esposa te manipuló, dije sin emoción en mi voz. Y tú la dejaste. Porque era más fácil sacarme a mí de tu vida que establecer límites con ella. Porque era más cómodo sacrificarme a mí que arriesgar tu matrimonio. Porque al final, yo siempre había estado ahí, siempre había perdonado, siempre había vuelto. Y pensaste que esta vez no sería diferente. Daniel finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Me pregunto si era culpa genuina o solo miedo a las consecuencias. Lo siento, dijo. Mamá, lo siento tanto. No sé en qué estaba pensando. Puedes quedarte. Por favor. Quédate en la casa. Haremos que funcione. Cecilia y yo podemos cambiar. Podemos ser mejores. Miré a mi hijo. Vi al niño de 5 años que lloraba en mis brazos después de las pesadillas. Vi al adolescente que me trajo flores cuando me enteré de que había perdido mi trabajo en la fábrica. Vi al joven que prometió en el funeral de su padre que siempre cuidaría de mí. Todos esos Daniel habían existido una vez. Pero el hombre frente a mí ahora era diferente. Era un extraño que solo decía lo siento porque estaba asustado, no porque realmente comprendiera el daño que había causado. No, Daniel, dije sintiendo una extraña paz asentándose sobre mí. No voy a quedarme. No voy a volver a vivir en esta casa. Porque cada vez que entrara por esa puerta, recordaría cómo me arrojaste por ella. Cada vez que me sentara en esa sala, recordaría cómo tu esposa me prohibió estar ahí. Cada vez que cocinara en esa cocina, recordaría todas las veces que critiqué mi comida. Esta casa ya no es mi hogar. Dejó de serlo mucho antes de hoy. Leandro carraspeó. Señora Gutiérrez, si está decidida a vender, necesito que firme algunos documentos esta noche para iniciar el proceso. También necesito que Daniel y Cecilia firmen aceptando los términos. Si se niegan, procederemos con la vía judicial. Ellos van a firmar, dije con certeza. Porque la alternativa es mucho peor para ellos. Daniel miró a Cecilia. Ella tenía el rostro petrificado en una expresión de odio puro. Pero asintió levemente. Sabía cuándo había perdido. Vamos a firmar, dijo Daniel con voz muerta. Haremos lo que pidas. Leandro sacó varios documentos de su maletín. Los extendió sobre la mesa de centro, junto a los regalos de Navidad que Ramón había traído y que yacían olvidados en el piso. Comenzó a explicar cada documento con voz profesional, señalando líneas, explicando términos legales. Este documento anula cualquier transferencia de propiedad firmada bajo falsos pretextos. Este restablece la copropiedad 50-50. Este autoriza la venta de la propiedad. Este establece la división de ganancias. Y este es un acuerdo de no agresión que establece que ninguna parte presentará cargos adicionales siempre y cuando los términos sean cumplidos. Daniel firmó primero. Su mano temblaba tanto que apenas podía mantener el bolígrafo derecho. Su firma, normalmente clara y arquitectónica, salió como garabatos deformes. Cecilia firmó después, presionando el bolígrafo tan fuerte contra el papel que casi lo rasgó. Cada trazo era violento, lleno de rabia contenida. Luego fue mi turno. Tomé el bolígrafo que Leandro me ofrecía. Mi mano estaba firme. Más firme de lo que había estado en años. Firmé mi nombre con claridad. Otilia Gutiérrez. No viuda de Gutiérrez. Solo Otilia Gutiérrez. Una mujer. Un ser humano. Una persona con derechos y dignidad. Ramón firmó como testigo. Leandro como notario. Ya está, dijo Leandro recogiendo los documentos. A partir de este momento, la propiedad estará en el mercado. Recomiendo una agencia inmobiliaria seria que pueda manejar la venta rápidamente. Con el mercado actual, estimaría entre 4 y 6 semanas para encontrar un comprador serio. 4 a 6 semanas, repitió Cecilia con amargura. ¿Dónde se supone que vivamos después? Tienen $150,000 llegando, respondió Ramón. Úsenlos sabiamente. Encuentren un lugar que puedan pagar. Aprendan a vivir dentro de sus posibilidades. Aprendan, por primera vez, lo que es construir algo desde cero sin usar a otras personas. Y mientras tanto, preguntó Daniel. Durante estas 4 a 6 semanas. Pueden quedarse aquí, dije sorprendiéndolos a todos, incluyéndome a mí misma. Pero hay reglas.
Ramón y Leandro van a documentar el estado actual de la casa con fotografías y video. Cualquier daño, cualquier cosa que falte, cualquier intento de sabotaje, y presento cargos inmediatamente. ¿Comprenden? Daniel asintió rápidamente. Cecilia apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Y yo, continué, no voy a volver a entrar a esta casa. No hasta que sea vendida y tenga que recoger las pocas cosas mías que realmente importan. Mi ropa, mis fotos, mis documentos personales, los quiero empacados y entregados a la casa de Ramón mañana antes del mediodía. ¿Quién va a empacar?, preguntó Cecilia con tono desafiante. Ustedes, respondí. Ustedes van a empacar con cuidado cada una de mis pertenencias. Van a tratarlas con respeto. Y van a entregarlas completas y sin daños. Porque Ramón va a estar presente supervisando, y él tiene una lista detallada de todo lo que me pertenece. Ramón sacó su teléfono. Durante las últimas 2 horas, mientras Otilia estaba en mi auto, tomé fotografías de toda su habitación. De su closet. De sus cajones. De cada objeto personal que tiene en esta casa. Tengo documentación fotográfica completa. Así que sí, sabré si falta algo. Cecilia parecía querer decir algo más, pero Daniel puso una mano en su brazo, deteniéndola. Solo háganlo, murmuró él. Ya perdimos. Solo terminemos con esto. Leandro guardó los documentos en su maletín. Señora Gutiérrez, señor Gutiérrez, esto concluye el proceso legal inicial. Recibirán copias certificadas de todos los documentos dentro de 48 horas. La agencia inmobiliaria los contactará dentro de una semana. Y recuerden, el acuerdo de no agresión es condicional. Cualquier violación de los términos lo anula automáticamente. Entendido, dijo Daniel con voz apagada. Me volví hacia la puerta. Ramón recogió las bolsas de regalos que había traído, esas bolsas que habían caído al piso hace lo que parecían años, pero que en realidad había sido menos de 2 horas. Espera, la voz de Daniel me detuvo. Mamá. Espera. Por favor. Me detuve pero no me volteé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó Daniel. Sé que arruiné todo. Pero necesitas saber que te amé. Que todavía te amo. Que nunca quise que las cosas llegaran hasta aquí. Me volteé lentamente. Lo miré a los ojos. Esos ojos que habían sido idénticos a los de su padre. El amor no es lo que sientes, Daniel, dije con voz cansada. El amor es lo que haces. Y lo que hiciste fue traicionarme de la peor forma posible. Así que no me hables de amor. No tienes idea de lo que esa palabra significa. Salí de la casa. Ramón cerró la puerta detrás de nosotros. El aire frío de la noche de Navidad golpeó mi rostro. Podía escuchar villancicos sonando desde la casa de los vecinos. Luces de colores parpadeaban en todos los jardines de la calle. Familias reunidas, felices, celebrando. Y yo caminaba alejándome de la única casa que había llamado hogar durante 15 años. Pero extrañamente, no me sentía triste. No me sentía perdida. Me sentía ligera. Como si hubiera dejado caer un peso enorme que había estado cargando durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía caminar sin él. Ramón abrió la puerta de su auto. Me ayudó a subir con gentileza. Leandro guardó su maletín en su propio vehículo y se despidió con un asentimiento respetuoso antes de partir. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ramón mientras arrancaba el motor. No lo sé, respondí honestamente. Debería sentirme destruida. Acabo de perder a mi hijo. Acabo de perder mi casa. Acabo de perder todo lo que construí durante 15 años. Ramón condujo en silencio por un momento antes de responder. No perdiste nada, hermana. Ellos te lo quitaron. Hay una diferencia. Y ahora estás recuperando lo que es tuyo. Tu dignidad. Tu valor. Tu vida. Llegamos a su casa 30 minutos después. Una casa más pequeña que la mía, pero acogedora, llena de libros y recuerdos de su carrera como juez. Nunca se había casado. Siempre decía que su trabajo era su esposa. Pero yo sabía que parte de la razón era que había dedicado tanto tiempo cuidándome a mí, apoyándome después de la muerte de Miguel, ayudándome con Daniel cuando era niño, que simplemente nunca había encontrado el momento adecuado. La habitación de huéspedes está lista, dijo abriendo la puerta. Limpié y puse sábanas frescas esta mañana cuando me llamaste.
Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Meses, años, lo que sea. Gracias, susurré sintiendo las lágrimas finalmente amenazando con desbordarse. No me agradezcas, dijo con firmeza. Esto es lo que hace la familia de verdad. Se cuida mutuamente. Se protege. No se destruye. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Ramón. O más bien, intenté dormir. Me quedé despierta mirando el techo desconocido, escuchando los sonidos extraños de una casa que no era la mía, sintiendo el vacío donde debería estar el amor de mi hijo. Pero también sentí algo más. Algo nuevo. Algo que tardé horas en identificar. Era libertad. Los días siguientes pasaron en una neblina extraña. Daniel llamó. Muchas veces. Dejó mensajes de voz llorando, suplicando, prometiendo cambiar. Cecilia también llamó, aunque sus mensajes eran diferentes, más calculadores, hablando de acuerdos, de negociaciones, de formas en que podíamos resolver esto sin abogados ni ventas forzadas. Yo no respondí ninguna llamada. Ramón supervisó la entrega de mis pertenencias. Llegaron en cajas cuidadosamente empacadas, cada objeto envuelto en papel, cada prenda doblada correctamente. Daniel había seguido las instrucciones al pie de la letra, probablemente temiendo que cualquier error resultara en cargos penales. Abrí las cajas lentamente. Mi ropa vieja. Mis fotos familiares. Los álbumes de cuando Daniel era niño. Las cartas que Miguel me había escrito durante nuestro noviazgo. El rosario de mi madre. El chal tejido por mi abuela. Pedazos de una vida que había pensado estaba completa, pero que ahora veía estaba construida sobre cimientos frágiles. Una semana después de Navidad, la agencia inmobiliaria contactó a todas las partes. La casa estaba oficialmente en el mercado. El precio de venta sugerido era $335,000. Con las condiciones del mercado y la ubicación deseable, esperaban ofertas rápidas. 2 semanas después, llegó la primera oferta. $320,000. Efectivo. Cierre en 30 días. Leandro nos reunió a todos en su oficina para discutir la oferta. Yo llegué con Ramón. Daniel y Cecilia llegaron juntos, pero había una distancia entre ellos, un espacio físico que revelaba grietas en su matrimonio perfecto. Es una buena oferta, dijo Leandro. El mercado está competitivo, pero esta es sólida. Mi recomendación es aceptar. Aceptamos, dije inmediatamente. Daniel asintió sin decir palabra. Cecilia firmó los documentos de aceptación con movimientos bruscos. El cierre está programado para el 20 de febrero, informó Leandro. Para esa fecha, la propiedad debe estar completamente desocupada. Los señores Gutiérrez y Pérez tienen hasta el 15 de febrero para mudarse y dejar la casa en condiciones de venta. Durante esas semanas, recibí más llamadas. Familiares que se habían enterado de la situación. Mi hermana Severina, que vivía en San Diego, llamó furiosa. Siempre supe que esa mujer era una víbora, dijo refiriéndose a Cecilia. Te lo dije en la boda. Te dije que algo no encajaba. Pero no, tú querías darle el beneficio de la duda. Querías creer que Daniel había encontrado el amor verdadero. Tenías razón, admití. Sobre todo. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. ¿Dónde vas a vivir? No lo sé todavía, respondí. Ramón dice que puedo quedarme con él todo el tiempo que quiera. Pero necesito encontrar mi propio lugar. Necesito empezar de nuevo. Con $200,000 puedes comprar algo lindo, señaló Severina. Algo pequeño pero tuyo. Completamente tuyo. Sin hijos malagradecidos. Sin nueras manipuladoras. Ella tenía razón. Con $200,000 tenía opciones. Podía comprar un condominio pequeño. Podía invertir parte del dinero y vivir de los intereses combinados con mi pensión. Podía finalmente vivir para mí misma por primera vez en 68 años. Pero antes de poder hacer planes, algo sucedió. Daniel apareció en la puerta de Ramón una noche de mediados de febrero. Yo estaba en la sala leyendo cuando sonó el timbre. Ramón abrió la puerta y su expresión se endureció inmediatamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono frío. Necesito hablar con mamá, dijo Daniel. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Por favor, tío. Solo 5 minutos. Ramón se volteó hacia mí.
La decisión es tuya, hermana. Parte de mí quería decirle que se fuera, que ya había escuchado suficientes disculpas vacías. Pero otra parte, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto daño te hagan, necesitaba saber que era tan urgente. Déjalo pasar, dije finalmente. Daniel entró. Lucía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Este no era el hombre exitoso e impecable que había estado de pie en esa sala hace semanas. Este era un hombre destruido. Mamá, comenzó, y su voz se quebró inmediatamente. Cecilia me dejó. Me quedé en silencio, esperando. Se fue hace 3 días, continuó. Tomó sus cosas y se fue. Dijo que no iba a quedarse con un perdedor que no podía ni siquiera mantener a su propia madre bajo control. Dijo que yo era débil, que me dejé manipular por ti y por el tío Ramón, que arruiné nuestro futuro. Dejó que las palabras se asentaran en el aire entre nosotros. Y ahora estás aquí porque te sientes solo, dije sin emoción. Porque tu esposa te abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Porque finalmente viste quién era ella realmente. No, negó con la cabeza. Estoy aquí porque tenías razón. Sobre todo. Sobre ella. Sobre mí. Sobre lo que me convertí. Y necesito que sepas que lo siento. No porque esté asustado o porque quiera algo, sino porque finalmente entiendo lo que te hice. Ramón estaba de pie en la entrada de la sala, con los brazos cruzados, observando la escena con ojos de juez. ¿Entiendes? Repetí. ¿Qué es exactamente lo que entiendes, Daniel? Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo que pasé 5 años dejando que alguien más destruyera a la persona más importante de mi vida. Entiendo que cambié quién era yo por complacer a una mujer que nunca me amó realmente. Entiendo que eché a la calle a mi propia madre porque era más fácil que enfrentar a mi esposa. Entiendo que soy un cobarde. Su voz subió, llena de dolor autoinfligido. Entiendo que traicioné todo lo que papá me enseñó. Entiendo que rompí el corazón de la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Entiendo que no merezco tu perdón. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que finalmente lo veo. Finalmente veo el monstruo en el que me convertí. Lo miré. Este hombre roto frente a mí. Mi hijo. Y sentí... nada. No sentí la urgencia de consolarlo. No sentí el impulso de abrazarlo y decirle que todo estaría bien. No sentí la necesidad de sacrificarme una vez más para aliviar su dolor. Sentí compasión. Pero era una compasión distante, como la que sientes por un extraño que sufre en la calle. No era el amor incondicional y ciego que había definido nuestra relación durante 42 años. Te creo, dije finalmente. Creo que te arrepientes. Creo que finalmente ves lo que hiciste. Pero Daniel, el arrepentimiento no borra el daño. No devuelve el tiempo. No cura las heridas. Lo sé, susurró él. Lo sé y no espero que me perdones. Solo necesitaba que lo supieras. Hay algo más que necesitas saber, dije respirando profundo. Te perdono. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Te perdono, repetí, porque si no lo hago, este veneno se quedará dentro de mí para siempre. Porque el perdón no es para ti. Es para mí. Para mi propia paz. Pero perdón no significa olvido. Perdón no significa que volvamos a ser lo que éramos. Perdón no significa que te permita herirme nuevamente. Entiendo, dijo con voz quebrada. No estoy segura de que lo hagas. Continué. Durante toda tu vida, yo estuve ahí cada vez que me necesitabas. Cada caída, cada dolor, cada problema, yo aparecía. Y tú aprendiste a esperar eso. A contar con eso. A dar por sentado que mamá siempre estaría ahí sin importar qué. Mis manos se cerraron en puños sobre mi regazo. Pero ya no puedo ser esa persona, Daniel. Ya no puedo ser la que siempre da, siempre perdona, siempre vuelve. Porque si sigo siendo esa persona, voy a desaparecer completamente. Y finalmente, a los 68 años, estoy empezando a entender que yo también importo. Que mi vida tiene valor más allá de lo que puedo dar a otros. Ramón asintió desde su posición en la entrada, un gesto casi imperceptible de aprobación. ¿Entonces qué significa esto?, preguntó Daniel. Significa que nunca nos vamos a hablar de nuevo.
Significa que perdí a mi madre para siempre. Significa que necesitas reconstruir tu vida sin usarme como muleta, respondí. Significa que necesitas aprender quién eres cuando no tienes a mamá arreglando todo. Significa que el Daniel que yo crié, ese niño bueno y cariñoso, necesita encontrar su camino de regreso sin mi ayuda. ¿Y si lo encuentro?, preguntó con voz apenas audible. Si me convierto en el hombre que debía haber sido. ¿Habrá espacio para mí en tu vida entonces? Miré a mi hijo. Vi el dolor genuino en sus ojos. Vi el peso de sus acciones finalmente presionando sobre sus hombros. Vi a un hombre que había tocado fondo y estaba tratando de encontrar la forma de subir. No lo sé, dije honestamente. Pregúntame en un año. Pregúntame cuando hayas demostrado con acciones, no con palabras, que realmente cambiaste. Pregúntame cuando hayas hecho las paces con quien fuiste y quien quieres ser. Pregúntame cuando puedas estar frente a mí sin cargar culpa o expectativas. Daniel asintió lentamente. Se puso de pie. Se limpió las lágrimas. Voy a hacerlo, dijo. Voy a convertirme en alguien que te haría sentir orgullosa. Aunque nunca lo sepas. Aunque nunca vuelvas a hablarme. Voy a hacerlo porque lo necesito. Porque papá se lo merece. Porque tú te lo mereces. Se dirigió hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y lamento tanto haber esperado hasta perderte para darme cuenta de cuánto. Yo también te amo, respondí. Y esa es precisamente la razón por la que esto duele tanto. Porque el amor sin respeto es solo dolor disfrazado de devoción. Daniel salió. La puerta se cerró detrás de él. Y por primera vez desde Navidad, lloré. No por lo que había perdido, sino por lo que pudo haber sido si mi hijo hubiera elegido diferente. Ramón se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo puso su brazo alrededor de mis hombros y me dejó llorar. El 20 de febrero llegó. El día del cierre de la venta. Todos nos reunimos en la oficina del notario. Daniel llegó solo. Se veía un poco mejor que la última vez, como si hubiera estado durmiendo más, comiendo apropiadamente. Nos saludamos con un asentimiento cortés. Nada más. Los papeles fueron firmados. Las cuentas bancarias transferidas. La casa que había comprado con la sangre de mi esposo, donde había criado a mi hijo, donde había amado y perdido y vuelto a perder, oficialmente cambió de manos. El notario entregó los cheques. $200,000 para mí. 120,000 para Daniel, después de que se descontaran los costos legales y de la venta que él había acordado cubrir. Daniel miró su cheque con expresión vacía. Cecilia se había ido con $50,000 de sus ahorros conjuntos. Él tenía 120,000. Menos de lo que su madre había invertido originalmente hace 15 años. La ironía no pasó desapercibida. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó Leandro a Daniel mientras guardaba los documentos finales. Voy a mudarme a un apartamento más pequeño, respondió Daniel. Voy a enfocarme en mi trabajo. Voy a reconstruir. Solo. ¿Y tú, Otilia?, preguntó Leandro volviéndose hacia mí. ¿Has pensado en qué harás con tu nuevo comienzo? Sonreí. Una sonrisa pequeña pero genuina. He estado buscando condominios. Hay uno cerca del parque donde Miguel y yo solíamos caminar los domingos. Tiene 2 habitaciones, balcón con vista a los árboles, buena luz natural. Cuesta $140,000. Suena perfecto, comentó Ramón. Lo es, asentí. Y con los 60,000 que me sobran, puedo invertir, tener un colchón de seguridad. Por primera vez en mi vida, voy a tener estabilidad financiera que no depende de nadie más que de mí. Nos despedimos afuera de la oficina del notario. Daniel se quedó parado junto a su auto, mirándome como si quisiera decir algo más. Pero no lo hizo. Solo levantó la mano en un gesto de despedida. Yo devolví el gesto. Y luego Ramón y yo nos fuimos. 3 semanas después, me mudé a mi nuevo condominio. Era más pequeño que la casa, por supuesto. Pero era mío. Completamente mío. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave que yo elegí. Los muebles eran una mezcla de piezas nuevas que compré y algunas cosas viejas que había guardado de mi vida anterior. Las fotos en las paredes eran de Miguel, de mis padres, de Ramón, de Daniel cuando era niño. Pero no había fotos recientes de Daniel.
No todavía. Severina vino a visitarme desde San Diego. Se quedó una semana, ayudándome a decorar, cocinando juntas, riendo sobre viejos recuerdos. «Te ves diferente», me dijo una noche mientras tomábamos té en mi nuevo balcón. «No puedo explicarlo exactamente. Pero te ves más tú». «Me siento más yo», admití. «Me siento como si hubiera estado usando un disfraz durante años y finalmente me lo hubiera quitado». «Es porque dejaste de vivir para otros», dijo con sabiduría. «Dejaste de medir tu valor por cuánto podías dar. Empezaste a entender que tu existencia tiene valor por sí misma». Tenía razón. Durante 68 años, había definido mi valor por mi utilidad. Era valiosa porque era madre, porque era esposa, porque cuidaba, cocinaba, limpiaba, daba. Pero ahora, sentada en mi propio balcón, en mi propio espacio, con mi propio futuro, entendía que había sido valiosa todo el tiempo. No por lo que hacía, sino por quién era. Los meses pasaron. Establecí una rutina. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Empecé a tomar clases de pintura los martes por la tarde. Hice amigas, mujeres de mi edad que también estaban navegando la vida después de pérdidas, divorcios, traiciones. Compartíamos historias. Nos reíamos. Nos apoyábamos. Ramón venía a cenar todos los domingos. A veces traía películas viejas que veíamos juntos. A veces solo hablábamos, recordando nuestra infancia, compartiendo pensamientos sobre la vida. En junio, 6 meses después de aquella Navidad terrible, recibí una carta. Era de Daniel. Escrita a mano en papel de calidad. «Querida mamá», comenzaba. «No estoy escribiendo para pedir perdón otra vez. No estoy escribiendo para explicar o justificar. Estoy escribiendo porque quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo. Empecé terapia. Estoy enfrentando las cosas que evité durante años. Estoy aprendiendo sobre límites, sobre manipulación, sobre cómo perdí mi camino». La carta continuaba por 3 páginas. Hablaba de sus sesiones de terapia, de cómo estaba empezando a entender los patrones de su relación con Cecilia, de cómo había permitido que su necesidad de aprobación lo convirtiera en alguien que él mismo no reconocía, de cómo estaba aprendiendo a estar solo, a ser autosuficiente, a no buscar validación externa. «No espero respuesta», terminaba la carta. «Solo necesitaba que supieras que el trabajo está siendo hecho. Que tu hijo está tratando de encontrar su camino de regreso a la persona que papá habría querido que fuera. Te amo. Siempre te amaré. Y algún día, espero poder demostrártelo de formas que realmente importen». Doblé la carta cuidadosamente. La guardé en un cajón de mi escritorio. No respondí. Todavía no estaba lista. Pero la guardé. Y eso era algo. Un año completo pasó desde aquella Navidad. Diciembre llegó nuevamente, trayendo aire frío y luces brillantes y villancicos en cada tienda. Pero este año era diferente. Este año yo tenía mi propio árbol en mi propia sala. Este año Ramón y Severina vendrían a mi casa para la cena de Navidad. Este año yo era la anfitriona de mi propia celebración. La mañana de Nochebuena, mientras preparaba el pavó y decoraba la mesa, sonó el timbre. No esperaba a nadie hasta la tarde. Abrí la puerta y me encontré con Daniel. Pero no era el Daniel que había visto en febrero en la oficina del notario. Este hombre se veía saludable. Sus ojos estaban claros. Su postura era diferente, más erguida pero de alguna manera más humilde al mismo tiempo. Llevaba una caja pequeña en las manos. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Sé que no pedí permiso para venir. Y si quieres que me vaya, me iré inmediatamente. Pero quería traerte esto». Extendió la caja. La tomé con manos temblorosas. La abrí. Dentro había un marco de fotos. Pero no era cualquier foto. Era una fotografía de Miguel y yo el día que compramos la casa. Yo no sabía que esta foto existía. Estábamos de pie frente al jardín delantero, Miguel con su brazo alrededor de mis hombros, ambos sonriendo con esa felicidad pura que solo viene cuando logras algo que pensaste que nunca podrías tener. «La encontré cuando estaba empacando mis cosas de la casa», explicó Daniel. «Estaba en una caja en el ático. Papá debe haberla tomado con temporizador de la cámara. Y cuando la vi, supe que tenía que dártela. Porque esa casa siempre fue tuya.
Siempre fue el sueño que ustedes construyeron juntos. Y yo no tenía derecho a quitártelo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Toqué el vidrio del marco, trazando el contorno del rostro de Miguel. Gracias, susurré. Hay algo más, dijo Daniel. Algo que necesito decirte. He estado en terapia durante 11 meses. Y mi terapeuta me ayudó a entender algo importante. Durante años, después de que papá murió, te convertí en mi todo. Tú eras mi madre, mi padre, mi apoyo, mi mundo entero. Y cuando Cecilia llegó, ella vio eso. Vio cuánto poder tenía sobre mí. Y se sintió amenazada. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Ella me manipuló, sí, pero yo lo permití porque en el fondo, parte de mí sentía que necesitaba elegir. Que no podía tener ambas cosas, el amor de mi madre y el amor de mi esposa. Y elegí mal. Elegí a la persona que me hacía sentir necesario en formas que me inflaban el ego, en lugar de la persona que me amaba de forma incondicional sin pedir nada a cambio. Respiró profundo. Ahora entiendo que nunca fue una elección entre ustedes dos. Era una elección entre ser manipulado o establecer límites saludables. Era una elección entre perderme a mí mismo o mantener mi integridad. Y fallé. Fallé espectacularmente. Pero estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Y quería que supieras que no estoy buscando volver a ser tu hijo como antes. Estoy buscando construir algo nuevo. Algo más sano. Algo donde ambos tengamos espacio para ser nosotros mismos. Lo miré realmente por primera vez en un año. Vi sinceridad en sus ojos. Vi madurez que no había estado ahí antes. Vi a un hombre que había hecho el trabajo duro de mirarse en el espejo y no apartar la vista de lo que vio. Entra, dije finalmente. Hay café recién hecho. Su rostro se iluminó con una esperanza cautelosa. De verdad. De verdad. Pero Daniel, necesitas entender algo. Esto no es perdón instantáneo. Esto no es volver a como éramos. Esto es un principio. Un principio muy pequeño. Y cada paso de aquí en adelante se gana, no se da por sentado. Lo entiendo, asintió rápidamente. Lo entiendo completamente. Entró. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina. Serví café. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de un año de separación entre nosotros. Cuéntame, dije finalmente. Cuéntame sobre tu vida ahora. Sobre quién eres cuando no tienes a Cecilia diciéndote quién ser o a mí cubriéndote las espaldas. Y habló. Me contó sobre su apartamento pequeño pero ordenado. Sobre cómo había aprendido a cocinar sus propias comidas. Sobre cómo había reconstruido su negocio de arquitectura desde cero después de que varios clientes lo abandonaran cuando su reputación sufrió por el divorcio. Sobre las amistades que había dejado marchitar durante su matrimonio y que ahora estaba intentando reparar. Sobre las noches que pasaba solo, enfrentando quién era sin distracciones. Y lo más importante, continuó, aprendí a estar bien conmigo mismo. A no necesitar validación constante. A no buscar a alguien que me complete porque finalmente entendí que yo necesitaba estar completo por mí mismo primero. Sonreí levemente. Tu padre habría estado orgulloso de escuchar eso. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Espero que sí. Espero que desde donde esté, pueda ver que estoy tratando. Que no me rendí. Que su hijo está encontrando su camino de regreso. Pasamos 2 horas hablando. Fue incómodo a veces. Hubo silencios largos. Hubo momentos donde viejas heridas amenazaron con abrirse nuevamente. Pero también hubo momentos de conexión genuina. Momentos donde vi destellos del niño que había criado. Momentos donde sentí que quizás, solo quizás, algo podía ser reconstruido de las cenizas. Necesito irme, dijo finalmente mirando su reloj. Sé que tienes planes para esta noche. Y no quiero invadir tu espacio. Se puso de pie. Yo también. Daniel, dije mientras se dirigía a la puerta. La carta que enviaste en junio. La leí. Todas las palabras. Y significó algo. No lo suficiente para responder en ese momento. Pero significó algo. Eso es más de lo que merecía, respondió con voz suave. Probablemente. Asentí. Pero aquí está la cosa sobre las madres. Incluso cuando sus hijos las rompen, incluso cuando necesitan alejarse para protegerse,
una parte de ella siempre espera. Siempre mantiene una pequeña ventana abierta. Y tú acabas de empujar esa ventana un poco más. ¿Puedo escribirte de nuevo?, preguntó. Contarte sobre mi progreso. Mantenerte al tanto de mi vida. Sin esperar respuestas. Solo para que sepas que sigo trabajando. Puedes, dije después de pensarlo un momento. Y esta vez, probablemente responda. No prometo cuándo. No prometo con qué frecuencia. Pero probablemente responda. Daniel sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Eso es más de lo que me atrevía a esperar. Gracias, mamá, por darme una oportunidad. Por no cerrar la puerta completamente. Se fue. Yo cerré la puerta y me apoyé contra ella, sosteniendo el marco con la foto de Miguel y yo. Miré esa imagen de dos personas jóvenes, llenas de esperanza, comenzando su vida juntos. Y pensé en todo lo que había vivido desde entonces. El amor. La pérdida. La traición. El renacimiento. Ramón llegó esa tarde con Severina. Vieron el marco nuevo en mi repisa y alzaron las cejas con preguntas. Les conté sobre la visita de Daniel. Sobre nuestra conversación. Sobre el pequeño paso que habíamos dado. Ten cuidado, advirtió Severina. No dejes que te vuelva a hacer daño. No lo haré, prometí. Pero tampoco voy a cerrar mi corazón completamente. Hay una diferencia entre protegerte y volverte tan dura que ya no puedes sentir nada. Ramón asintió con aprobación. Esa es la sabiduría que buscabas, hermana. No es venganza. No es perdón ciego. Es equilibrio. Es saber cuándo abrirte y cuándo cerrar. Es honrar tu dolor sin dejar que te defina. Cenamos juntos esa noche. Reímos. Compartimos historias. Brindamos por nuevos comienzos y segundas oportunidades y la fuerza que viene de sobrevivir lo que pensaste que te destruiría. Y más tarde, cuando Ramón y Severina se fueron y me quedé sola en mi pequeño condominio, me senté en mi balcón envuelta en una manta, mirando las luces de la ciudad. Pensé en la mujer que había sido hace un año. La mujer sentada en una esquina fría con sus pertenencias en bolsas de basura, sintiéndose como si su vida hubiera terminado. Esa mujer había creído que su valor terminaba donde terminaba su utilidad. Que sin alguien a quien cuidar, no era nadie. Que el amor significaba sacrificio infinito sin límites ni protecciones. Pero yo no era esa mujer ya. Yo era Otilia Gutiérrez. 69 años. Viuda. Madre. Hermana. Amiga. Y sobre todo, una mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo. Que establecer límites no es crueldad. Que reconstruir tu vida después de la destrucción no es abandonar a quienes te hirieron, sino honrarte a ti misma finalmente. La casa que Miguel y yo compramos ya no era mía. Pero yo había construido algo mejor. Había construido una vida donde mi valor no dependía de cuánto podía dar o soportar. Una vida donde era suficiente simplemente por existir. Daniel tendría que hacer su propio camino de regreso. Tendría que probar con acciones, no con palabras, que había cambiado realmente. Y quizás algún día, cuando hubiera demostrado que el hombre que se había convertido era digno de la confianza que había roto, podríamos tener una relación nuevamente. No como antes. Nunca como antes. Pero algo nuevo. Algo más sano. Algo construido sobre respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. O quizás no. Quizás el daño era demasiado profundo. Quizás algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden ser completamente reparadas. Y eso también estaba bien. Porque yo estaría bien de cualquier manera. Porque había aprendido la lección más importante de todas. Que mi felicidad, mi paz, mi vida, no dependían de nadie más que de mí misma. El viento frío de diciembre sopló a través del balcón. Cerré los ojos y respiré profundamente. Y por primera vez en 69 años, me sentí completamente libre. Libre del peso de expectativas imposibles. Libre de la necesidad de ser todo para todos. Libre de medir mi valor por cuánto podía soportar. Libre de vivir para otros mientras me desvanecía en las sombras. Esta era mi vida ahora. Pequeña quizás. Más silenciosa. Menos complicada. Pero era mía. Completamente, absolutamente, incuestionablemente mía. Y al final,
Después de todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, todo lo que había sobrevivido, eso era exactamente lo que necesitaba. No venganza. No victoria. Solo paz. Solo dignidad. Solo la certeza tranquila de que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me hiciera sentir que yo era menos que suficiente. Porque lo era. Siempre lo había sido. Simplemente me tomó 69 años y un corazón roto para finalmente creerlo.